Misión Liderazgo Emanuel. ¿Quién soy en Cristo? Es importante que como cristiano o no cristiano tengamos claro quiénes somos en Cristo. Vivir en Cristo es seguir al Hijo de Dios, al que vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y a darnos vida eterna. El que fue y se sentó a la diestra del Padre y es el único intercesor entre la raza humana y Dios. Y mientras se da la segunda venida de Jesús, para lo cual nos estamos preparando, nos dejó al Espíritu Santo de Dios, que cumple la función de ser nuestro guía y nuestro consolador. Pero es importante, querido amigo y amiga, que tengamos claro que vivir en Cristo nos da una condición diferente de vida. La primera que les quiero compartir hoy es: en Cristo soy una nueva creación. Soy una nueva criatura. Vayamos por favor y leamos 2 Corintios 5:17. Dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La invitación que le quiero hacer, querido amigo, querida amiga, es que recibamos a Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador, como nuestro pastor, como nuestro intercesor ante el Padre, como nuestro Dios. Y que tengamos un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento no significa que vayamos a volver a nacer del vientre de nuestra madre físicamente, sino que tengamos un nuevo nacimiento espiritual y seamos una nueva persona. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 5:17, la vida antigua ha pasado. Dice que quienes pertenecemos a Cristo debemos convertirnos en una nueva persona. Además, somos una nueva persona. Lo pongamos uno en práctica. Entonces, esa vieja naturaleza donde éramos egoístas, donde éramos maldicientes con nuestras palabras, donde éramos arrogantes, activos, orgullosos, infieles, ladrones, mentirosos, cualquier estatus del pecado. Cuando aceptamos a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento y somos una nueva persona. Y las cosas viejas pasaron. Es decir, que cuando nosotros decidimos vivir en Cristo, recibir a Cristo en nuestras vidas, tenemos un nuevo nacimiento, somos una nueva persona y las cosas viejas han pasado, han quedado atrás. Hoy empezamos a vivir una vida nueva y el Espíritu Santo de Dios va rearguyendo nuestro corazón y nos va puliendo nuestra vieja naturaleza. Él nos va quitando la mentira, Él nos va quitando el engaño, la arrogancia, la altivez, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es vivir en Cristo. Eso es estar en Cristo. Eso es ser cristiano. Hay cristianos que son cristianos porque han aceptado a Cristo en su vida, pero no han tenido un nuevo nacimiento. Porque si somos cristianos y seguimos mintiendo, si somos cristianos y seguimos teniendo actitudes que no demuestran que tenemos control propio, si somos cristianos y seguimos siendo infieles, etcétera, etcétera, pues entonces no hemos tenido un nuevo nacimiento y no somos una nueva persona y no tenemos un nuevo estilo de vida. Entonces tome esa palabra para usted, créala, acéptela y empiece a vivir una nueva vida dejando la vieja naturaleza atrás. ¿Quiénes somos en Cristo? Una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. El segundo mensaje de quién soy en Cristo es: soy un hijo de Dios. Hay una creencia
en que todos somos hijos de Dios. Y cuando uno le va a hablar a alguien de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, dice Dios es solo amor y todos somos hijos de Dios. No, lamento decirle que eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que dice es que todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero yo no puedo ser hijo de quien no he aceptado como padre. Si yo no aceptaba a Dios como mi padre, pues no soy su hijo. Y la forma de aceptar a Dios como mi padre es a través del hijo. Para eso el padre sacrificó al hijo. Vayamos por favor y leamos Juan capítulo 1 versículo 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo adquirimos el derecho de llegar a ser hijos de Dios? Acá dice la palabra, Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en él, ¿quién es él? Pues el Hijo, Jesús, Cristo. Y lo recibieron, yo creo en él, le creo a él, pero además lo he recibido en mi vida. Y ahora vivo en Cristo, entonces eso me da el derecho de ser hijos de Dios. Mientras no hayamos recibido a Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador, lo lamento mucho, no quiero defraudarlo ni entristecerlo y no puede discutir conmigo porque no lo digo yo. Estoy leyendo la palabra, lo invito a que vaya a Juan 1:12 y hay muchos versículos que reiteran ese mensaje. Vamos a otro, Romanos 8:12. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero es que el Espíritu de Dios nos lo envió Cristo cuando murió en la cruz del Calvario y fue sentado a la diestra del Padre, nos envió al Espíritu Santo de Dios. Por eso, en la Biblia, en el libro de Hechos, es que aparece la revelación del Espíritu Santo. Después de los 4 evangelios, es decir, después de que Cristo murió en la cruz, es que nos envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo cumple funciones de persona. Él ve, él escucha, él entiende. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en una enseñanza al comienzo que hicimos con el libro de Zacarías, leíamos, el Espíritu de Dios lo recibimos cuando recibimos a Cristo. Entonces, ¿todos somos creación de Dios? Sí, porque Dios creó todo. ¿Queremos ser considerados hijos de Dios? La palabra de Dios dice que todos los que creyeron en Cristo y lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, querido amigo y amiga, usted que ama a Dios, que cree en Dios, pero no ha recibido a Cristo, lo invito a que tenga el derecho de ser hijo de Dios a través del Hijo de Cristo. Que en Cristo he sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Entonces, todos somos pecadores. Por eso dijo Cristo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Todos hemos pecado por acción, por omisión, por pensamiento, de cualquier manera. Pero hemos sido redimidos, es decir, hemos sido libertados por Cristo en la cruz. Y todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos. En este instante, mire hacia atrás de su vida y no se preocupe. Pídale perdón a Dios a través del Hijo. Y todos sus pecados, como todos mis pecados, fueron perdonados. Quitémonos esa carga de culpa. No nos demos látigo, sino por el contrario, debemos sentirnos libres, libertados por Cristo, que nos ha liberado de esa esclavitud del pecado, por vivir en la carne, por vivir en el mundo o por vivir en territorio de Satanás. Hemos sido libertados y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, somos una nueva creación, somos hijos de Dios y hemos sido redimidos y perdonados de todos nuestros pecados. Vayamos a Colosenses capítulo 1 versículo 14.
quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero Él en la cruz del Calvario compró nuestra libertad y nos arrebató a Satanás, que nos tenía en su territorio por la práctica del pecado. Hoy nuestros pecados son perdonados y eso nos hace libres. Lo importante es que tengamos un verdadero arrepentimiento a partir de este momento. A partir que tuvimos un nuevo nacimiento y adquirimos el derecho de ser hijos de Dios, tengamos un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es que de corazón, a conciencia, le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y nos apartemos del pecado y no sigamos en esa práctica. Pero si anda en ese proceso y vuelve y cae, no se dé látigo, como hizo David. Pecó, gimió del dolor que le dio haberle fallado a Dios, pidió perdón, se arrepintió y se apartó de esa práctica y Dios lo siguió bendiciendo. Nosotros somos débiles en la carne, podemos tropezar, pero lo importante es que nos dejemos reargüir del Espíritu Santo, que cada vez que tenemos un mal pensamiento, una mala palabra, una mala acción, tengamos esa autoanálisis que hemos fallado para Dios y nos arrepentamos y pidamos perdón y seguimos avanzando y cada vez nuestras actitudes equivocadas van a ser menos. Queremos despedir este mensaje con una oración. Amado Padre, como siempre acudimos a ti por intermedio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo para darte gracias por todas las maravillas que permites alrededor de nuestras vidas. Hoy yo te pido, Señor, que este mensaje le llegue a muchas personas, a las que tú consideras y a las que tú tienes elegidas para que les llegue y darles la revelación del nuevo nacimiento, Señor. Permíteles que a través de este mensaje, Señor, haya un nuevo nacimiento de cada una de las personas que escucha este mensaje, que haya una nueva persona y que las cosas viejas en su vida hayan pasado, amado Señor. Igualmente, dales el derecho de ser tus hijos con el haber recibido a Cristo en sus corazones, Señor. Eso ya les da el derecho de ser hijos, como lo dice tu palabra. Y, amado Señor, redime y perdona los pecados de todas aquellas personas que hoy, escuchando este mensaje, te piden perdón. Repita conmigo: amado Jesús, yo confieso que he pecado. Te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Salvador, te acepto como mi pastor, te acepto como mi intercesor ante el Padre. Te pido que envíes la unción del Espíritu Santo a mi vida. Te pido que escribas el nombre de cada una de las personas que está escuchando este mensaje y que está repitiendo esta oración, que lo escribas en el libro de la vida y nunca lo borre jamás. Amén. Dios los bendiga.